Hola huéspedes, me llamo Valentín y soy de la Sierra de Guerrero. Mi rancho no está tan lejos del pueblo, se hace como media hora en carro si no hay lodo ni derrumbes. Ya me acostumbré a ese camino, lo conozco bien, aunque a veces uno no puede confiarse, porque la sierra tiene su carácter. Yo ya pasé por varias cosas en ese tramo, pero hay una que no he olvidado. Esa noche venía de casa de mi hermano. Me había quedado un rato más porque fuimos a pescar en la tarde. Estuvo fuerte el sol, sentía la piel caliente como si todavía me estuviera pegando. Después su esposa nos preparó lo que sacamos, un caldo con pescado que supo a gloria. Ya eran como las 9 cuando agarré camino de vuelta. Quería llegar lo más pronto posible porque el cuerpo me dolía del cansancio, entre piedras y resolana, y eso cansa aunque uno no lo note en el momento. Mi camioneta ya tiene sus años y el estéreo dejó de servir desde hace mucho, así que el camino lo hice acompañado solo por el ruido de las llantas sobre la terracería. Un sonido seco, constante, que se mezcla con el canto de los grillos y el viento que baja del cerro. Todo era oscuro, nada más se veían pedazos del camino con las luces del carro. A veces se atravesaba alguna rama o salía polvo de repente como si algo se moviera entre el monte, pero uno ya está curtido con eso. Para llegar a mi rancho hay que bajar por una zona de muchas curvas. El cerro tiene esa forma y no queda de otra que seguirle despacio. Hay partes donde las piedras sueltas te hacen patinar y si no tienes cuidado puedes terminar en una zanja. Ese tramo siempre me ha puesto alerta, incluso en el día. Fue en una de las curvas más cerradas, justo donde hay unos árboles grandes que se arriman al camino, que la vi. Estaba sentada sobre una piedra grande a un lado del camino. La noté desde lejos por el reflejo de las luces. Al principio creí que era alguien esperando que la recogieran o que se le había descompuesto algo. No le vi bien la cara, pero su silueta era clara. Tenía el cabello largo, le caía sobre los hombros y por momentos se movía con el aire. Llevaba puesto un vestido blanco que se notaba más porque contrastaba con la tierra oscura. A su lado parecía tener una canasta o algo parecido. No estaba viéndome. Daba la impresión de que ni siquiera se había dado cuenta que venía un carro. Eso fue lo primero que me pareció raro. En esa parte del camino no vive nadie. No hay ranchitos ni casas cerca. Además, a esas horas ya nadie anda solo, ni hombres ni mujeres. Por allá la gente se mueve en caballo o en camioneta. Seguí avanzando sin hacer mucho escándalo. La camioneta iba pareja, con el movimiento normal del camino de terracería. Pero cuando pasé un poco más cerca y le alcancé a ver los pies, iba descalza. Sus pies estaban sucios, como si hubiera caminado mucho rato por ahí. Tenía la piel maltratada, como si se los hubiera raspado con las piedras o con ramas. Se veían hinchados, con manchas oscuras. La seguí viendo por el retrovisor mientras me alejaba, pero algo me jaló por dentro. No sé cómo explicarlo, pero era como si algo me dijera que tenía que regresarme. No por curiosidad, sino por esa costumbre que tenemos los que vivimos en el monte, de no dejar solos a los nuestros si están en apuros. Pensé que tal vez era alguien que conocía. En esa zona todos nos ubicamos, aunque sea de vista. Así que frené y di marcha atrás con cuidado. La mujer seguía sentada en la piedra, con la cabeza agachada y el cabello negro cubriéndole casi toda la cara. No se había movido nada. Me detuve frente a ella, le hablé con voz firme. Le pregunté si necesitaba ayuda, si quería que la llevara al pueblo o al siguiente rancho. No respondió. Se quedó en la misma posición, inmóvil, como si ni siquiera me escuchara. Me incliné un poco más hacia la ventana, pensando que tal vez no me había oído bien. Le volví a hablar, esta vez un poco más fuerte. Le dije que ya era tarde y que era peligroso andar por ahí sola, que si quería la acercaba a donde fuera. Estaba a punto de bajarme del carro para hablarle de frente, pero justo cuando iba a abrir la puerta, ella levantó la cabeza. En ese momento sentí como si algo dentro de mí se soltara. Sus ojos no eran normales, los tenía saltones, como si se le fueran a salir de la cara.
pero estaban llenos de marcas rojas, como si estuvieran irritados o rasgados por dentro. Parecían hinchados pero secos al mismo tiempo. Me recordaron a una muñeca vieja, de esas que han estado mucho tiempo guardadas y que ya no sirven para jugar. No me dio tiempo de pensar mucho. En cuanto me le quedé viendo, ella se puso de pie de golpe. Bajó de la piedra de un solo movimiento rápido. El vestido se le sacudió un poco, pero la mujer seguía con los brazos colgando a los lados. Fue tan rápido que ni siquiera sé cómo fue que se paró. Solo vi cómo pasó de estar sentada a estar frente a mí, de pie. Mi cuerpo no reaccionó de inmediato. Me quedé paralizado unos segundos, con las manos en el volante y la garganta seca. No me dio tiempo de pensar en otra cosa. Apenas vi que la mujer dio un paso hacia el carro, como si fuera a echarse encima. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas. Las llantas patinaron un poco en la tierra suelta, pero la camioneta respondió. Salí disparado por el camino, tragándome las curvas sin cuidado. Sentía que en cualquier momento esa cosa me iba a alcanzar. No quise mirar por los espejos. Solo quería poner la mayor distancia posible entre ella y yo. Pero apenas había avanzado, el carro se apagó. Todo se quedó en silencio. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Intenté girar la llave y nada. Volví a girarla con más fuerza, sin dejar de mirar al frente, esperando que en cualquier momento apareciera esa figura de nuevo. Y entonces el motor encendió. No lo pensé dos veces. Aceleré con todo lo que pude. La camioneta se sacudía por las piedras y detrás de mí solo dejé una nube de polvo. Las curvas ya no me importaban, solo quería llegar a mi casa. Empecé a rezar un Padre Nuestro sin pensarlo, con la voz quebrada, como si eso fuera lo único que me podía proteger en ese momento. Sentía las piernas entumidas y los brazos fríos. Nunca en mi vida había sentido un miedo así, y eso que yo no soy alguien que se asuste fácil. Cuando por fin llegué al rancho sentí que el corazón se me iba a salir. La puerta de la casa estaba abierta y vi a mi mujer que había salido a esperarme. Me bajé de la camioneta como pude y en cuanto la vi le solté todo. Le dije que había visto a una mujer en el cerro. Ella al principio trató de calmarme. Dijo que a lo mejor era alguna señora perdida. Pero después se quedó pensando. Sabía bien que por esa parte no vivía nadie, que no había razón para que alguien estuviera caminando sola en ese tramo. Entonces fue cuando me dijo que tal vez podía ser un aparecido, uno de esos seres oscuros de la sierra que se le muestran a los hombres cuando andan solos en la noche. No le respondí nada, solo me senté en una silla del patio y me quedé ahí un buen rato sin hablar. A veces uno cree que esas cosas solo se cuentan, pero cuando te toca verlas no hay forma de olvidarlas. Yo todavía recuerdo esa cara. La tengo grabada como si la hubiera visto ayer. Esos ojos enfermos, apagados, con esas marcas rojas por dentro. Y aunque intento no pensar en eso, hay noches que no puedo evitarlo. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal. Hola a toda la comunidad del último huésped. Mi experiencia es muy dolorosa y al mismo tiempo aterradora. Ocurrió muchos años atrás, cuando mi madre enfermó. Me llamo Noemí y esta historia es sobre la temporada más difícil que me ha tocado vivir. Todo empezó cuando mi mamá se empezó a enfermar. Fue algo que me marcó para siempre, porque uno cree que su mamá es invencible. Ella tenía 60 años, pero parecía de menos. Era de esas señoras que no se estaban quietas. Desde temprano barría la banqueta, regaba sus plantas y después salía con su balde de plástico en el brazo para vender empanadas. Era muy conocida en el barrio. Todo el mundo le compraba porque además de buenas, ella siempre tenía una sonrisa para todos. Mi mamá fue una mujer que nunca paró de trabajar. Nos festejaba los cumpleaños como podía, a veces con pastel de panadería y otras veces con uno que ella misma hacía. Pero siempre se las ingeniaba. Nos compraba velitas, hasta piñatas de cartón. Era una mujer fuerte y muy alegre. Por eso fue tan duro cuando empezó a enfermarse. Al principio no me di cuenta porque ella no decía nada,
Nunca se quejaba. Seguía haciendo sus cosas como siempre. Se levantaba temprano, le preparaba el desayuno a mi papá. Para todos estaba normal, pero yo empecé a notar que se cansaba más rápido. Un día me llamaron por teléfono. Me dijeron que mi mamá se había desmayado después de un rezo. Un conocido del barrio la llevó al doctor del pueblo. Según el médico, tenía la presión muy baja y le pidió que se hicieran unos estudios. Cuando fui a verla, ella ya estaba en su casa. Me recibió como si nada. Hasta se estaba preparando un té. Le pregunté que por qué no me había dicho que se sentía mal. Me respondió que no era nada, que seguro era el calor, que tal vez no había comido bien. Pero su cara ya no tenía ese brillo de antes, estaba más pálida. Y aunque no quería preocuparme, en el fondo sabía que me estaba ocultando algo. Cuando llegaron los resultados de los análisis nos dimos cuenta de que la situación era más grave de lo que imaginábamos. Era del corazón. Los doctores nos explicaron que había desgaste, que una parte de su corazón ya no funcionaba como debía y que eso era peligroso. Fue un golpe muy fuerte para todos porque no nos lo esperábamos. No nos habíamos dado cuenta de nada y ella tampoco quiso alarmarnos. Pero a partir de ese momento todo avanzó muy rápido. En menos de un mes mi mamá cambió por completo. Se le notaba en la mirada, en los movimientos, hasta en el tono de voz. Ya no salía tanto, ya no quería ir a la iglesia. Las empanadas quedaron a un lado. Y aunque ella intentaba mantenerse de pie, hubo días en los que ya no podía. Mis hermanos y yo nos movimos de inmediato. Empezamos a buscar opciones. La llevamos con 3 médicos distintos. Queríamos estar seguros. Queríamos una segunda y hasta una tercera opinión. Todos dijeron lo mismo, que necesitaba una operación. Que era riesgosa, sí, pero que era la única forma de darle una oportunidad. El problema era que su corazón ya no estaba fuerte. Había que hacerlo pronto o sería demasiado tarde. Sus hijos estuvimos de acuerdo. Estábamos dispuestos a hacer lo que fuera con tal de verla bien, de que saliera adelante. Conseguimos el dinero, el hospital, todo lo necesario. Mi mamá tenía miedo. No era un miedo común. Era algo que se le notaba hasta cuando respiraba. Me decía bajito que no quería operarse, que sentía algo raro, que si entraba al quirófano no iba a salir. Tenía ese presentimiento desde hacía días y que no se le quitaba. Me pedía que la escuchara, que no estaba lista, que ella prefería quedarse en su casa. Me decía que no quería irse sola a un hospital frío donde nadie la conociera, que si ese era su destino prefería que fuera ahí en su cuarto con sus cosas y con sus santos. Yo la escuchaba y no sabía qué decirle. Me quedaba callada porque también me daba miedo, pero más miedo me daba perderla sin hacer nada. Un día no aguanté. Me senté junto a ella, le tomé la mano y le dije llorando que no pensara así, que todo iba a salir bien. Le aseguré que íbamos a estar ahí para cuando despertara, que todo era por su bien. Ella me miró con esos ojos tristes pero dulces. Me acarició la cara como cuando era niña. Me dijo que ojalá tuviera yo razón, pero que no podía ignorar lo que sentía. Y que si las cosas salían mal, lo único que quería era que no la dejáramos sola. Desde entonces no volví a dormir igual. Sentía que los días nos pasaban entre los dedos, que el tiempo corría más rápido de lo normal. Y yo solo pensaba en una cosa, que no podía perder a mi mamá. La operación se programó una semana después. Todos estábamos nerviosos, pero tratábamos de mantenernos firmes. Y antes de que entrara al quirófano le di un beso en la frente. Ella me apretó la mano con fuerza, como si no quisiera soltarme. Me dijo que me cuidara mucho, que cuidara a mis hermanos y a mi papá. No quería mostrarle miedo. Le prometí que todo iba a salir bien, y la vi desaparecer entre las cortinas verdes del pasillo. Pero no todo salió bien. A mitad de la operación el doctor salió y pidió hablar con nosotros. Nos dijo que su cuerpo había tenido una reacción, que su corazón no resistió.
Fue como si una parte de mí se apagara en ese momento. No supe qué hacer. Sentí un vacío que no había sentido nunca. No entendía cómo todo había pasado tan rápido. Hace apenas un mes mi mamá estaba vendiendo empanadas en la esquina. Ahora me decían que ya no estaba. Hasta el día de hoy siento que fue mi culpa. Yo la animé. Yo le dije que todo iba a estar bien. Me duele pensar que se fue con miedo. Me duele pensar que no pudo despedirse de su casa. A veces me arrepiento de haberla empujado tanto. Quizá hubiera vivido unos días más, o al menos hubiera estado en paz. Le hicimos su misa. Le rezamos el rosario todos los días. La enterramos junto a sus padres como ella lo había pedido, ahí en el panteón viejo del pueblo. La dejamos con una imagen de la Virgen y una carta que mi hermano le escribió. Pero aún así yo no podía estar en paz. Los días que siguieron fueron muy difíciles. Sentía una pesadez en el pecho, como si algo me apretara por dentro. No sabía cómo explicarlo. Sentía que mi mamá tenía algo pendiente, como si no hubiera terminado de irse, como si algo se le hubiera quedado en el camino. Me levantaba en la madrugada con una ansiedad que no entendía. Mi esposo intentaba calmarme, me decía que todo iba a estar bien, pero yo no podía dormir. Había noches en las que me sentaba al borde de la cama solo a rezar. Le hablaba bajito, que nos hacía falta pero que podía irse tranquila. Pero no sé si me escuchaba, porque el dolor no se iba. Después de que mi mamá falleció me preocupaba mucho por mi papá. Él no decía mucho, pero yo sabía que por dentro estaba roto. Vivieron juntos toda la vida, se acompañaban hasta para ir al tianguis. Por eso empecé a quedarme con él de vez en cuando. No quería dejarlo solo. A veces me quedaba a dormir en el cuarto que siempre usamos para las visitas. La primera vez que sentí algo raro fue en una de esas noches. Ya me había acostado. Apagué la luz y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo había pasado, pero de pronto sentí como si alguien se sentara en la cama. Sentí como el colchón se hundió, justo al lado de mis piernas. Me quedé quieta. Abrí los ojos y el cuarto estaba completamente oscuro. Me quedé así un rato, sin moverme, escuchando. Fue raro, porque no sentí miedo como tal, solo una incomodidad que después se fue desvaneciendo. Otro día, ya en la mañana, estaba en la cocina haciéndole de comer a mi papá. Le estaba preparando un arroz blanco con calabacitas como le gustaba a mi mamá. De pronto escuché que alguien dijo mi nombre. La reconocí al instante. No era una voz parecida, era ella. Me quedé parada en medio de la cocina sin saber qué hacer. Me acerqué a la estufa y apagué todo. Me fui al baño a mojarme la cara. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mi esposo. En otra ocasión me tocó ir sola a su casa, porque queríamos ir limpiando poco a poco sus cosas. El tocador estaba lleno de polvo, así que me puse a limpiarlo con calma. Ordené sus peines, sus perfumes, las cremas que todavía olían a ella. En eso sentí que alguien me tocó el hombro. Fue suave, como una caricia leve. Me giré rápido, pero no había nadie. Desde entonces dejé de resistirme. Empecé a pensar que quizá mi mamá no se había ido del todo y que de alguna forma estaba intentando decirme algo. Una tarde estábamos en la sala. Habíamos terminado de comer y mi papá se quedó ahí sentado. Yo estaba recogiendo la mesa cuando lo escuché decirme algo que me dejó helada. Me comentó que por las noches sentía que algo se acostaba con él en la cama. Dijo que al principio pensó que era mi madre, que tal vez venía a acompañarlo, a calmarle el dolor, pero que después notó algo extraño. Me dijo que era como un bulto, como una figura pesada que se le acomodaba al lado, y que lo peor de todo era que esa cosa empezaba a reírse. Una risa bajita, apenas audible, pero que se le metía en el cuerpo y no lo dejaba moverse.
Me lo dijo sin mirarme a los ojos, como si le diera vergüenza contarlo, pero se le notaba en la cara la incomodidad. Me dijo que al principio quiso pensar que era el dolor o la tristeza, que tal vez era su cabeza, pero que no, que lo ha sentido ya muchas veces, que hay noches en las que ni siquiera se quiere acostar por el miedo a que vuelva. Le pregunté si creía que era mi mamá, si podía ser una manera extraña de ella de hacerse presente. Me dijo que no, que él conoce bien a su esposa, que sabe lo que se siente cuando está cerca, y que eso que está en la casa no es ella, que se siente oscuro, pesado, que da miedo. Yo me quedé en silencio. Me costó trabajo procesarlo, porque hasta ese momento yo creía que era mi mamá la que estaba intentando comunicarse conmigo. Yo sentía su voz, sus caricias, su presencia, pero lo que él me estaba diciendo no era eso. Me incomodó mucho, porque si lo que él decía era cierto, entonces ¿qué era lo que yo estaba sintiendo? Le conté lo que me había pasado. Al final solo me dijo que tuviera cuidado, que él también extrañaba a su esposa con el alma, pero que hay cosas que no vienen a darnos consuelo, que a veces el dolor se abre tanto que otras entidades entran, cosas que uno no entiende y que no deberían estar ahí. Después de esa conversación con mi papá ya no pude seguir como si nada. Sentía que había algo en esa casa que no estaba bien. Así que tomé la decisión de hablar con el padre del pueblo. Él conocía muy bien a mi mamá, le tenía mucho cariño y siempre hablaba con respeto de ella. Me explicó que cuando una persona tiene el alma limpia y ligera como la de mi mamá, lo más probable es que esté descansando en paz. Que cualquier intento de contacto directo, como el que yo pensaba que estaba viviendo, era muy poco probable, y que muchas veces pueden llegar cosas que no son nuestras, cosas que no tienen buenas intenciones. Me dijo que hay presencias que se acercan a las casas donde hay mucho llanto, que se disfrazan de lo que más extrañamos, y que el mejor remedio era la fe y la limpieza. Ese mismo fin de semana fue a bendecir la casa. Entró cuarto por cuarto, con su estola, su agua bendita y sus oraciones. Mi papá estaba con nosotros. No hablaba mucho, pero lo vi cerrar los ojos cuando el padre pasó por su habitación. Yo también recé. Le pedí a Dios que si algo se había metido en esa casa se fuera. Los días después de eso fueron diferentes. El ambiente en la casa cambió. Mi papá fue el primero en notarlo. Me dijo que ya no sentía nada raro por las noches, que volvía a dormir bien. La casa ya no se sentía tan pesada. Podías entrar sin ese nudo en el estómago. Se sentía tranquila, como si alguien hubiera cerrado una puerta que antes estaba abierta. Yo, por mi parte, también dejé de sentir esas cosas. Ya no escuchaba su voz. Ya no sentía caricias ni presencias. Al principio me dio tristeza. Me gustaba pensar que mi mamá estaba cerca, pero ahora entiendo que probablemente no era ella. Y aunque me dolió aceptarlo, también me dio paz, porque si ya no la siento es porque está descansando. Y porque ahora la casa ya no guarda esa oscuridad, solo queda su recuerdo. Y eso es lo único que quiero conservar. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda a que nuestros relatos lleguen a más personas. Continuamos. Hola comunidad del último huésped. Me llamo Getsemaní. De niña vivíamos en una casa sencilla, de esas con paredes de ladrillo y techo de lámina que se calentaba tanto al mediodía que parecía que me estaba derritiendo. Éramos mi mamá, Mar, y mi hermano pequeño. Mi mamá era una mujer fuerte, siempre haciendo lo posible para que no nos faltara nada. Trabajaba mucho, y aunque no nos sobraba el dinero, nunca nos hizo sentir que teníamos menos que otros. Yo, siendo la mayor, ayudaba en casa. Cuidaba a mi hermano pequeño, Isaac, mientras mamá salía a trabajar. A veces también ayudaba a lavar la ropa o acomodar las cosas que nos regalaba la gente. Mamá aceptaba ropa usada que algunas señoras le daban. Para nosotros eso era normal.
A veces hasta nos emocionaba porque era como tener algo nuevo sin gastar nada. Me encantaba revisar lo que traían, buscar entre las prendas algo que pudiera quedarme. Mamá decía que teníamos suerte de que la gente pensara en nosotros. Yo le respondía que esa suerte éramos nosotras mismas, porque nunca pedíamos nada, solo aceptábamos lo que llegaba. Había un espejito pequeño en la casa, con el marco descascarado, pero era suficiente para ver si una prenda me quedaba bien. Me probaba las cosas frente a él, mientras mamá me miraba desde la mesa, con esa sonrisa que parecía olvidarse del cansancio. Siempre nos reíamos juntas, y yo daba una vuelta como si estuviera en un desfile. Nunca habíamos tenido problemas con esas ropas. Todas las prendas se volvían nuestras, como si siempre nos hubieran pertenecido. Mamá tenía una costumbre que nunca cambiaba: lavar toda la ropa que nos regalaban antes de que la usáramos. Decía que no era por desconfianza, sino por precaución. Nunca sabes quién la usó antes, hija, me explicaba mientras restregaba las prendas con fuerza sobre la piedra de lavar, como si quisiera arrancarles cualquier rastro de su historia pasada. A mí me parecía algo normal, incluso necesario. La ropa, después de pasar por las manos de mamá, siempre quedaba suave y con un olor a jabón que llenaba la casa. Ese olor me daba seguridad, como si en ese proceso todo lo que hubiera sido de otros desapareciera, dejando solo lo bueno. Todo comenzó una noche mientras todos dormíamos. Compartíamos una habitación pequeña, con 2 camas. En una dormíamos mi hermanito y yo, y en la otra, mamá. La luz de la calle entraba apenas por las rendijas de la ventana, y el único ruido era el suave crujir del techo de lámina con el aire. Isaac estaba a mi lado, profundamente dormido, y yo empezaba a entrar en ese estado en el que los sueños apenas comienzan a formarse. De pronto sentí el colchón hundirse a mi lado, como si alguien más se hubiera sentado. Abrí los ojos lentamente, confundida. Pensé que quizás era mamá, que a veces se levantaba a ver si estábamos bien, pero no escuché pasos ni el sonido de la cama de ella moviéndose. Me quedé quieta, mirando hacia el techo, mientras la sensación del peso seguía ahí, firme y pesada, demasiado para que fuera mi hermano. El miedo me paralizó. Traté de convencerme de que era mi imaginación, pero el frío que de repente sentí no dejaba dudas. Había algo más. Con cuidado giré la cabeza para ver quién estaba ahí. Lo único que vi fue a Isaac, acurrucado y tranquilo, ajeno a todo. Cerré los ojos con fuerza tratando de no pensar en ello y esperé a que amaneciera. Poco después, otra cosa extraña pasó. Una tarde, cuando mamá salió al mercado y me quedé en casa con mi hermanito. Estaba limpiando la mesa mientras Isaac jugaba en el suelo, y decidí poner música en nuestra pequeña grabadora de luz. Era un aparato viejo, pero funcionaba bien. Elegí una canción alegre, algo para hacer que el ambiente se sintiera menos pesado. Apenas había pasado medio minuto cuando la canción cambió sola. Al principio pensé que tal vez yo misma había presionado algo sin darme cuenta, así que la dejé correr. Pero a los pocos segundos volvió a cambiar, esta vez a otra completamente distinta. Me acerqué a la grabadora, confundida, y revisé los botones. Todo parecía en orden. Elegí una canción más y me quedé mirándola, esperando que pasara algo. Y entonces, como si alguien estuviera jugando conmigo, volvió a cambiar. Era imposible que se tratara de un fallo. Apenas ayer mamá había estado escuchando música mientras lavaba la ropa. La recuerdo cantando con energía, moviendo los brazos al ritmo de las canciones, y la grabadora había funcionado perfectamente. Apagué el aparato de golpe, con las manos temblando, y traté de concentrarme en lo que estaba haciendo. La siguiente vez que algo extraño ocurrió fue mucho peor, algo que no pude ignorar ni tratar de explicar. Estábamos solos en la casa, mi hermanito y yo. Mamá había salido a trabajar como siempre, y aunque intentaba mantenerme ocupada, el ambiente seguía sintiéndose pesado, como si algo no estuviera bien. Era casi el atardecer, y yo cargaba a Isaac en brazos porque se había quedado dormido mientras jugaba en el patio. Fui hacia la sala para encender las luces antes de que oscureciera por completo. En ese momento la vi, una sombra.
Estaba perfectamente dibujada al lado de la ventana, tan clara como si alguien estuviera parado allí, con la espalda completamente pegada a la pared. Era alta, mucho más alta que mamá o cualquier persona que yo conociera. La figura parecía la de un hombre, inmóvil, completamente oscura, como si absorbiera toda la luz a su alrededor. En el trayecto mi hermanito comenzó a despertarse. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Sentí a Isaac moverse en mis brazos y cuando lo miré, su carita estaba pálida. Me di cuenta de que él también la había visto. Sus manitas pequeñas se aferraron a mi cuello y empezó a temblar. «No pasa nada», le dije tratando de mantener mi voz firme, aunque yo misma sentía que las piernas me flaqueaban. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo con el pequeño en brazos. No nos alejamos mucho de la casa porque sabía que no podía dejarla sola, pero tampoco quería quedarme ahí adentro con aquello. Caminamos por las calles de la colonia, dando vueltas por las mismas cuadras mientras intentaba calmar a Isaac. Él no decía nada, pero seguía aferrado a mí, temblando cada vez que pasábamos frente a alguna sombra en las esquinas. La espera se hizo eterna. Las luces de las casas vecinas comenzaban a encenderse y yo no podía dejar de mirar hacia la nuestra, como si en cualquier momento esa figura fuera a salir por la puerta. Cuando mamá finalmente llegó, corrí hacia ella. Quise contarle lo que habíamos visto, pero las palabras no salían. Las palabras se me atoraban en la garganta mientras le contaba sobre la sombra, lo alta que era. Mamá me miró en silencio y en su rostro no vi ni una pizca de duda. Me creyó. Su reacción fue tan inesperada que por un momento me sentí más asustada. No intentó calmarme ni decirme que lo había imaginado. En lugar de eso, suspiró, como si todo tuviera sentido para ella. Mamá era de esas personas que siempre encontraban una explicación lógica para todo, pero esa noche su voz sonó diferente, como si llevara tiempo guardándose algo. Una vez cuando me quedé dormida en la sala, sentí que alguien me jalaba los dedos de los pies, me confesó mi madre. Pensé que era tu hermano jugando, ya ves cómo siempre anda detrás de mí cuando me ve descansando. Pero cuando abrí los ojos para regañarlo te vi a ti, Getsemaní. Estabas en el patio cargándolo. Él estaba contigo. Sentí cómo me sudaban las manos, pero no quise decir nada para no asustarlos. Mi madre continuó platicándome de todo lo que había vivido. Hace unas semanas, cuando fui al baño de atrás, alguien golpeó la puerta. Fue fuerte, como si una mano pesada la hubiera golpeado con toda su fuerza. Abrí la puerta pensando que eras tú o Isaac jugando, pero no había nadie. Cada palabra de mi madre hacía que la sensación de inseguridad en la casa creciera más y más. Hasta ese momento siempre había pensado que mamá era invencible, que nada podía asustarla. Pero ahora, al verla tan seria y escuchándola hablar de esas cosas, sentí que algo realmente malo estaba ocurriendo. Esa noche dormimos todos en la misma cama, como si estar juntas pudiera protegernos de lo que fuera que estaba ahí. Pero incluso entonces, el miedo no desapareció. Después de esa noche, mamá decidió tomar cartas en el asunto. No habló con nadie ni pidió consejos, pero su instinto le decía que debía protegernos de alguna manera. Una mañana, mientras limpiábamos la casa, la vi colocando imágenes de santos detrás de las puertas. Había sacado un viejo calendario religioso que tenía guardado y recortó las imágenes cuidadosamente. Las pegó con cinta, una por una, asegurándose de que estuvieran firmes. También fue a la iglesia y trajo agua bendita. Caminó por toda la casa rociándola, murmurando oraciones en voz baja. Parecía más tranquila al hacerlo, como si eso le devolviera algo de control sobre lo que estaba pasando. Aunque al principio estas cosas me dieron algo de calma, esa sensación no duró mucho. Unos días después las cosas empeoraron. Una mañana, mientras vestía a Isaac, noté algo extraño. Unas pequeñas manchas moradas en la piel de sus brazos. Pensé que tal vez se había golpeado jugando o que eran moretones comunes de niño. Con el pasar de los días, las manchas no desaparecieron. Al contrario, se hicieron más notorias y comenzaron a aparecer en otras partes de su cuerpo. Los brazos, las piernas, incluso en su cuello.
Mamá también las notó, y aunque trataba de no alarmarnos, su rostro decía lo contrario. Intentó darle remedios caseros, pero nada ayudaba. Mi hermano, que siempre había sido un niño activo, que corría por toda la casa y reía con cualquier cosa, ahora apenas podía mantenerse de pie. Se veía pálido, con unas ojeras tan marcadas que parecía que no había dormido en días. Casi no comía. Lo poco que lograba ingerir parecía no darle fuerzas. El doctor lo revisó, observando las manchas en su piel y haciendo preguntas sobre su alimentación y hábitos. Le recetó medicamentos y vitaminas, y nos aseguró que con eso y una buena alimentación, su energía volvería. Pero no fue así. No quería quedarse solo en ningún momento. Si mamá salía de la habitación, comenzaba a llorar, pidiendo que alguien estuviera siempre con él. Hasta yo notaba cómo sus manitas se aferraban a mi ropa cuando intentaba acostarlo. Por las noches, las cosas empeoraban. Isaac se movía mucho en la cama, como si estuviera teniendo pesadillas. No podía ignorar cómo mi hermanito evitaba ciertos lugares de la casa durante el día. Ya no quería jugar en la sala, especialmente cerca de la ventana donde habíamos visto aquella sombra. Si lo llevaba a la cocina mientras mamá preparaba la comida, giraba la cabeza hacia la puerta trasera y se ponía nervioso, como si esperara ver algo allí. Sus ojitos inquietos parecían buscar siempre algo que yo no podía ver. Desesperada por la salud de su hijo y sin respuestas claras del médico, mamá decidió buscar alternativas. Varias mujeres en la colonia le hablaron de una curandera que vivía a unas cuadras, alguien que, según decían, ayudaba a resolver cosas que no tenían explicación. Al principio mi madre dudó, nunca había creído mucho en esas cosas, pero cada día que pasaba veía a Isaac más débil y a mí más asustada. Un día tomó a su pequeño en brazos y me pidió que la acompañara. Caminamos juntas por calles de tierra, pasando casas pequeñas y lotes baldíos, hasta llegar a la casa de la curandera. Era una vivienda humilde, pero el jardín que la rodeaba era impresionante. Había plantas por todas partes, desde macetas colgadas hasta enredaderas que trepaban por las paredes. Parecía más un bosque que una casa. Nos recibió un hombre de semblante serio. «Está en la parte de atrás», dijo con voz grave, y regresó a sus tareas, como si los visitantes fueran algo cotidiano para él. La curandera apareció poco después. Era una mujer de unos 50 años, con cabello gris recogido en un moño y un rostro tranquilo pero firme. Nos invitó a pasar al patio trasero, donde había aún más plantas y un altar lleno de veladoras e imágenes religiosas. Mamá le explicó todo: las manchas en la piel, su debilidad, las cosas extrañas que habían sucedido en la casa. La mujer la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, mientras tomaba un puñado de hierbas secas y las colocaba en un brasero humeante. «Algo viene en la ropa que les dieron», dijo finalmente. «No lo hicieron con mala intención, pero esas cosas a veces traen más de lo que podemos ver. Nunca se sabe a quién pudieron pertenecer ni qué dejaron atrás. Si quieren que el niño mejore, tienen que deshacerse de todo», continuó la curandera. «Quemen la ropa que hayan recibido en los últimos 3 meses. No basta con lavarla. El fuego es la única forma de purificar lo que no se puede limpiar». Cuando regresamos a casa, empezamos a juntar toda la ropa que habíamos recibido. Fue difícil recordar qué prendas eran nuevas y cuáles llevaban más tiempo, así que al final terminamos recogiendo casi todo lo que no era originalmente nuestro. Vestidos, camisas, pantalones. Cada prenda parecía llevar consigo una historia, y quemarla se sintió como despedirse de algo que habíamos recibido con tanto agradecimiento. En el patio trasero, mamá encendió una fogata. Uno por uno, los pedazos de ropa se consumieron en las llamas, mientras el olor del humo se mezclaba con las oraciones que mi madre murmuraba en voz baja. Mi hermanito, demasiado débil para darse cuenta de lo que estaba pasando, dormía en mis brazos. Yo solo podía mirar cómo el fuego iluminaba el rostro de mamá, lleno de determinación pero también de miedo. Cuando todo terminó, solo quedaron cenizas y un silencio extraño que se extendió por la casa.
Mi madre recogió los restos con cuidado y los tiró lejos, asegurándose de que nada de eso volviera a entrar. Pasaron varios días después de la fogata y algo en la casa comenzó a cambiar. Al principio no lo noté del todo, pero poco a poco el ambiente se sintió más ligero. Era como si el humo que había llenado el patio aquella noche hubiera limpiado no solo la ropa, sino algo más profundo. Mi hermanito también empezó a mejorar. Las manchas en su piel, que parecían tan graves, comenzaron a desvanecerse poco a poco. Recuperó el color en sus mejillas y, para nuestra sorpresa, volvió a comer con ganas. Mamá lo observaba emocionada mientras terminaba su plato de caldo, algo que no había hecho en semanas. No podíamos seguir aceptando ropa de otras personas. No era por desagradecimiento. Sabíamos cuánto nos habían ayudado esas donaciones en el pasado. Pero después de lo que pasó, no podíamos arriesgarnos. Ya encontraremos otra manera, dijo mamá una noche mientras doblaba las pocas prendas que habíamos guardado, las que sabíamos que eran nuestras desde antes. Su voz era tranquila, pero también firme, como si estuviera trazando una nueva regla en nuestras vidas. Desde ese momento dejamos de aceptar prendas usadas. Comenzamos a buscar otras formas de conseguir lo que necesitábamos. Si algo nos hacía falta, ella encontraba la manera, aunque implicara trabajar más horas o recortar gastos en otras cosas. Pero nunca más volvió a traer nada que pudiera tener un pasado desconocido. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal. ¿Cómo están, comunidad del último huésped? Mi nombre es Matías y soy mecánico desde que tengo memoria. Aprendí de mi papá, quien arreglaba los autos de los vecinos allá en un taller improvisado en el patio de nuestra casa. Ahora tengo mi propio espacio, a unos minutos en coche de la vecindad donde vivo con mi esposa, Isabel, y nuestras 2 hijas, Nora y Sol. No es un taller grande ni lujoso, pero tiene lo necesario para sacar adelante el día a día. Una noche me quedé trabajando más tarde de lo normal. Había un coche al que tenía que arreglar una fuga de aceite. El cliente lo necesitaba temprano al día siguiente. Mario, mi ayudante, ya se había ido y yo estaba solo en el taller. El lugar estaba en silencio total, apenas roto por el sonido metálico de las herramientas y el murmullo de la lámpara que colgaba a un lado. Me acosté debajo del auto con la luz enfocada en el motor, revisando con cuidado cada tornillo y manguera. Todo estaba tranquilo, solo yo y el trabajo. Pero de repente algo llamó mi atención. Por el rabillo del ojo vi algo a lo lejos, más allá de las ruedas del coche, cerca del suelo. Era algo azul. Al principio pensé que era un trapo tirado o tal vez alguna herramienta que había dejado por ahí. Volví a centrarme en lo que estaba haciendo, pero una sensación extraña no me dejaba en paz. Algo me empujaba a mirar de nuevo. Cuando lo hice noté que no era un trapo, eran pies. Pies descalzos de un color azul pálido, como si pertenecieran a alguien que llevaba mucho tiempo en el frío. Podía ver las venas marcadas en la piel, oscuras y prominentes, y las uñas amarillentas que parecían descuidadas. Estaban inmóviles, justo frente a mí. El corazón me empezó a latir rápido, tan fuerte que casi lo sentía en los oídos. Por un momento intenté buscar una explicación lógica. Quizá era una sombra rara o algo que mi mente había imaginado por el cansancio. Pero no podía quitarme esa sensación incómoda en el pecho, como si algo estuviera mal. Mario, dije en voz alta, aunque sabía que él ya se había ido horas antes. Nadie contestó. Sentí que no podía seguir ahí. Me deslicé hacia afuera del coche con cuidado, sosteniendo la lámpara para iluminar mejor el taller. Cuando salí por completo, levanté la vista hacia donde había visto los pies. No había nada. El suelo estaba vacío, como siempre, y el taller tan en silencio como antes. Me quedé un rato parado, mirando, con la respiración pesada y las manos sudando. Sabía que lo había visto. Estaba seguro. Esa noche al llegar a casa, intenté actuar como si todo estuviera bien, pero Isabel notó de inmediato que algo me pasaba. Siempre ha tenido esa habilidad para leerme como un libro abierto.
¿Todo bien, Matías?, preguntó mientras me servía un plato de frijoles. No quería preocuparla, pero necesitaba sacarlo de mi cabeza, así que le conté lo que había visto. Pies azules, repitió dejando la cuchara sobre la mesa. ¿Estás seguro que no estabas demasiado cansado? Eso pensé al principio, le respondí frotándome las manos. Pero no eran sombras ni mi imaginación, yo los vi. Se quedó pensativa un momento y luego me dijo algo que no esperaba. Mi abuela siempre decía que esos lugares viejos tienen historias. ¿Quién sabe qué pasó ahí antes de que lo usaras como taller? No sabía qué contestar. Sus palabras me inquietaron más de lo que esperaba, pero también me tranquilizó saber que no me trataba como si hubiera perdido la cordura. La segunda ocasión que me ocurrió algo extraño en el taller también fue por la noche. Mi mujer y yo habíamos tenido una discusión, una de esas que empiezan con algo pequeño y terminan arruinándote el día. No quería volver a casa con ese ambiente tenso, así que me quedé en el taller. Había trabajo pendiente y me convencí de que adelantar un poco no era una mala idea. Estuve ocupado todo el día, arreglando coches y organizando pendientes, pero ya pasaban de las 11 de la noche y el cansancio comenzaba a pesarme. Aún así, preferí quedarme en una oficina improvisada que usaba como descanso. Era un rincón pequeño, con una silla vieja y una mesa llena de papeles y objetos. Me senté un momento pensando en la discusión con Isabel, en si había sido buena idea quedarme. Cerré los ojos intentando calmarme, cuando un sonido extraño rompió el silencio. Era como si algo pesado se arrastrara por el suelo, justo afuera de mi oficina. Abrí los ojos de golpe, con el cuerpo tenso, y me quedé inmóvil, tratando de entender de dónde venía ese ruido. Al principio pensé que podría ser un animal que se había metido por algún hueco, pero era demasiado fuerte para ser algo pequeño. Pronto se escuchó de nuevo, más claro esta vez, y el corazón me empezó a latir más rápido. Algo estaba siendo empujado o arrastrado con un ritmo lento y pesado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Con cuidado me puse de pie y avancé hacia la puerta. Justo cuando iba a asomarme, algo pasó frente a mis ojos. Era una mujer. Solo la vi por unos segundos, pero esos momentos se quedaron grabados en mi mente. Pasó lentamente frente a la entrada de la oficina, cargando algo que parecía un costal. Su figura era delgada, casi frágil, y caminaba arrastrando los pies, como si estuviera cansada o lastimada. Llevaba un vestido blanco, pero estaba sucio, con manchas oscuras que podrían ser tierra, aceite o algo peor. Su cabello, largo y negro, parecía descuidado, lleno de enredos que se movían con cada paso. No podía dejar de mirar sus pies descalzos. Eran de un color extraño, grisáceo. Cada paso que daba parecía empujar un peso invisible hacia el suelo, aunque lo único que arrastraba era ese costal oscuro, grande y pesado. El cuerpo se me quedó paralizado. Quise pensar que era alguien que se había colado por error, pero era imposible. La bodega estaba cerrada con llave, y yo era el único que tenía acceso esa noche. El sonido del bulto al ser arrastrado seguía resonando incluso después de que la mujer desapareció al otro lado de la puerta, hacia el área donde estaban los coches. Intenté reaccionar, pero la incomodidad en mi pecho no me dejaba moverme. Sentía miedo, pero también una curiosidad terrible por saber qué era lo que acababa de ver. Finalmente reuní el valor para salir de la oficina. Encendí la lámpara de mi celular, que temblaba en mi mano, y apunté hacia el lugar por donde había pasado la mujer. Caminé despacio mirando cada rincón, cada sombra, esperando encontrar algo. No había nada. El espacio estaba vacío, como lo había dejado antes. No había señales de la mujer, del costal, ni de nada que explicara el sonido que había escuchado. Incluso el suelo, donde debería haber marcas de algo siendo arrastrado, estaba limpio. Regresé al rincón donde estaba antes, sintiendo cómo las piernas me temblaban. Me dejé caer en la silla y traté de calmar mi respiración, pero las imágenes seguían pasando por mi cabeza. El vestido sucio, los pies descalzos y el costal negro.
No entendía cómo era posible. No me atreví a quedarme más tiempo. Cerré el lugar lo más rápido que pude y manejé de vuelta a casa, todavía sintiendo esa sensación extraña en el pecho. Con el paso de los meses, las cosas parecieron calmarse en aquel viejo taller. Las experiencias extrañas no volvieron a ser tan directas ni aterradoras como aquella noche de la mujer frente a la oficina. Sin embargo, el ambiente nunca dejó de sentirse denso. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda a que nuestros relatos lleguen a más personas. Continuamos. Me llamo Miranda y quiero contar algo de cuando yo era joven y recién me había casado. En ese tiempo mi vida giraba alrededor de mi casa y de mi marido, porque él trabajaba en las huertas bajando coco. Era un trabajo duro y peligroso, no usaban ningún tipo de protección y tenían que subirse a las palmas muy altas para tumbarlos. A veces trabajaba solo y otras veces acompañado de otros hombres, pero siempre que lo veía salir le pedía que se cuidara. Solo bastaba un mal paso o un animal venenoso para que todo se complicara. Yo sentía esa preocupación desde que lo acompañé la primera vez y vi lo alto que era todo. Una de mis tareas era llevarle de comer. La hora dependía del turno que le tocara. Si se iba temprano, yo iba como a eso de las 10 de la mañana, y si trabajaba en la tarde, entonces me tocaba salir como a las 4. Ese último horario no me gustaba porque el sol pegaba con fuerza y el calor hacía más pesado el camino. Para llegar a la huerta me hacía como 40 minutos caminando. Por eso siempre me levantaba con tiempo y me organizaba para que la comida estuviera lista. Le preparaba tortillas hechas a mano. Me gustaba que comiera calientito y con sabor de casa. Me ponía mi rebozo y caminaba rápido para que la comida no se enfriara. Aún así me tranquilizaba saber que no era la única que hacía esos recorridos. En varias ocasiones me encontraba con otras mujeres que también llevaban de comer a sus maridos y nos saludábamos de paso. Eso me hacía sentir acompañada. Aunque muchas veces me tocaba ir sola, yo no sentía mayor problema. El camino no era tan peligroso porque casi siempre había claridad. El sol iluminaba todo y yo podía mirar por donde pisaba. Eso me ayudaba a no tropezar ni meter el pie donde no debía. A pesar de que los lugares eran solitarios, también se sentía fresco. El aire corría entre los árboles y eso me daba calma. Había momentos en que de pronto me invadía una incomodidad, como una sensación de que alguien me miraba, pero nunca pasaba nada. Cuando me ocurría eso, lo único que hacía era empezar a rezar. Eso me devolvía la paz y me daba fuerza para seguir. El trabajo en la huerta era constante y pesado. Yo veía cómo los hombres se organizaban para bajar las cargas, pero al final todo dependía de su fuerza y de la costumbre que ya tenían. Mi marido me decía que a veces los cocos caían con tanta fuerza que podían golpear a alguien y dejarlo muy mal. Recuerdo bien que fue una mañana, de esas en que el sol apenas se acomodaba sobre las palmas y todavía había un poco de fresco en el aire. Yo iba caminando como de costumbre con mi canasta cubierta con un trapo, pensando solo en llegar pronto para que mi marido comiera calientito. Tomé el sendero de siempre, el que me quedaba más corto. Aunque había partes donde el monte estaba alto y los árboles hacían sombra, esos terrenos estaban encerrados con alambre, pero se veían abandonados, como tantos que había en el pueblo en esos años. Yo iba normal, sin pensar en nada malo, cuando de repente sentí como si alguien me hubiera puesto la mano en el hombro. Por un momento pensé que me había caído un animal, una araña tal vez, y solté la canasta del susto. Me sacudí toda desesperada y hasta me quité el rebozo porque sentía que algo se me había trepado encima. Cuando levanté la mirada lo vi. Estaba del otro lado del alambre, parado entre el monte. Era un hombre joven, más o menos de mi edad, con el cabello largo y muy blanco. Llevaba puesta una camisa como de campesino, pero estaba rota y muy sucia, como si se hubiera arrastrado por la tierra. Encima traía un sombrero de palma igual de maltratado. Lo primero que pensé es que era alguien que venía de paso. A veces había jornaleros que nadie conocía. El hombre se quedó quieto, mirándome sin decir nada.
Me incomodó desde el principio porque tenía una mirada muy rara, como vacía, sin brillo. Movía la boca de una manera extraña, como murmurando algo que yo no alcanzaba a escuchar. Sentí un escalofrío, pero en el pueblo siempre nos enseñaron a ser atentos con los demás, así que por cortesía le pregunté si necesitaba algo. Tardó unos segundos en contestar, como si estuviera pensando qué decir. Luego levantó la vista y con voz calmada me dijo que si no tenía algo de comer para él. Yo me quedé confundida, no esperaba que me hablara. Tenía miedo, no sé explicarlo, pero al mismo tiempo me dio pena decirle que no. Recordé que en la canasta llevaba un mango que había agarrado esa mañana. Lo saqué y se lo extendí por encima del alambre. El hombre lo tomó con la mano y me miró directo. Después sonrió, pero su cara no se iluminó. Era más bien un gesto frío, como forzado. En ese momento levantó el sombrero, como si quisiera agradecerme. Fue ahí cuando vi algo que me hizo sentir que el alma se me salía del cuerpo. Debajo del cabello, en la parte de arriba de su cabeza, tenía 2 cuernos. Eran oscuros y salían de su cráneo, se perdían entre su melena blanca. Mi mente no podía entender lo que estaba viendo. Sentí que el cuerpo me fallaba y solo cerré los ojos con fuerza. Me tapé la cara con las manos y grité como nunca había gritado en mi vida. Cuando abrí los ojos, el hombre ya no estaba. Solo estaba el mango tirado en el suelo, mordido de un lado. La canasta seguía ahí donde la había dejado caer y yo apenas podía respirar. Me obligué a seguir adelante porque no quería quedarme más tiempo en ese lugar. Cada paso me parecía eterno. Iba rezando bajito, pidiéndole a Dios que me protegiera. Miraba hacia todos lados, pensando que el hombre podía salir de nuevo. Nunca supe qué era esa cosa. Los cuernos eran reales, tan claros como el sol que me alumbraba ese día. No era un sueño ni una alucinación. Fue algo que me pasó de frente, a unos cuantos centímetros de mi cara. Cuando llegué con mi marido no pude guardármelo más. Con la voz temblorosa le conté lo que había visto, y los hombres que estaban ahí escucharon atentos. Uno de ellos dijo que mejor fueran a buscar en ese mismo momento. Entre varios caminaron hasta el tramo donde me había detenido. Revisaron por todos lados, entre el monte y hasta más allá del alambre, pero no encontraron nada. Con los días la gente del pueblo se enteró de lo que me había sucedido. Algunos lo tomaron como un simple susto. Otros más ancianos aseguraban que esas criaturas aparecían de vez en cuando para poner a prueba a las personas. Decían que si uno no les tenía miedo y les pedía algo, ellos concedían deseos. Aseguraban que había quien había recibido riquezas, tierras o hasta salud gracias a eso. Si realmente era cierto, perdí la oportunidad de pedirle algo. Pero la verdad es que en ese momento no había espacio para otra cosa que no fuera el miedo. Hasta el día de hoy no pienso en lo que pude haber ganado, sino en lo que viví y en lo cerca que sentí el terror cuando vi esa sonrisa vacía y esos cuernos oscuros. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal. Comunidad del último huésped, espero que se encuentren muy bien. Esta historia será una recopilación de sucesos extraños que nos ocurrieron a mi padre y a mí. Me llamo Fernando. Ahora ya tengo casi 50 años. Mi papá se llama Eliodoro, un hombre de casi 70 años. Pero nuestra experiencia paranormal ocurre cuando yo era un chamaco. Cuando tenía 11 años, mi papá trabajaba en un rancho en la sierra. Cada madrugada se levantaba antes del amanecer y se ponía su sombrero. La casa estaba fría y oscura, y afuera olía a tierra mojada y humo de leña. A veces me despertaba solo para verlo salir. El patrón, don Santos, mandaba una camioneta vieja para recoger a los trabajadores. La primera vez que fui, el traqueteo del camino me hacía rebotar, y miraba cómo el pueblo quedaba atrás entre los cerros. Vivíamos con poco, una casa de adobe, techo de lámina y piso de tierra. No teníamos drenaje, pero nunca nos faltó comida. Mi padre me dejaba acompañarlo al rancho, disfrutaba el aire frío, escuchar a los hombres hablar del clima y del maíz, aunque no entendiera todo. El rancho era enorme,
con campos verdes extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Mi papá se encargaba del riego y del cuidado de los árboles frutales. Yo lo seguía, aprendiendo y ayudando. El tiempo ahí se me iba rápido. A veces acompañaba a mi padre a los terrenos más lejanos. En uno de ellos siempre me llamaba la atención un maizal grande que nunca cosechaban. Las mazorcas se secaban sin que nadie las tocara, y eso me parecía muy raro, porque en el pueblo el maíz valía mucho. Un día, mientras los trabajadores descansaban, me acerqué al patrón y le pregunté por qué ese terreno no se usaba. Dijo simplemente que no lo cosechaban. Le sugerí que el maíz podía venderse en el pueblo. Él con una sonrisa me respondió que si quería, lo hiciera yo, que todo ese maíz era mío. Me sorprendió su respuesta, pero le agradecí emocionado. Pasé el resto del día planeando cómo recolectarlo y transportarlo. Al contarle a mi papá se molestó. No dijo nada, pero su silencio fue claro. Sin embargo, ya en casa cambió de actitud. Sacó unos costales viejos y me aconsejó hacerlo poco a poco. Esa noche dormí con los costales listos, nervioso pero ilusionado. Al día siguiente, mi papá me ayudó un rato a revisar las mazorcas. Caminamos entre los surcos secos y llenamos un costal. No era tanto, pero servía para empezar. Lo subimos a la camioneta junto a las herramientas del rancho. Al llegar al pueblo vendí el maíz más rápido de lo que imaginaba. La siguiente vez que volví al terreno fue solo. Antes de salir, mi madre me advirtió que tuviera cuidado con los animales. Las culebras solían esconderse entre los tallos secos y no faltaban las arañas venenosas. Me dijo que pusiera atención donde pisaba y que no metiera las manos entre las hojas. Caminar hasta el maizal se sintió distinto. El viento movía los tallos secos, haciendo un sonido áspero y constante. No me había dado cuenta de lo apartado que estaba el terreno, pero al estar solo lo noté de inmediato. Se sentía incómodo. Esa mañana terminé de cortar el elote y eché el costal sobre mi espalda. Apenas di unos pasos cuando vi algo moverse entre las plantas. Al principio pensé que era un perro o un coyote. No sería raro, a veces se metían buscando restos de cosecha. Seguí andando sin preocuparme, pero al fijarme mejor noté la diferencia. La forma era alta, delgada, con movimientos firmes. Parecía una persona avanzando entre las hileras de maíz, a mi misma altura. Alenté el paso sin detenerme del todo. La figura seguía mi ritmo, deslizándose entre las milpas sin hacer ruido. Apreté el costal y me agaché. Tomé una piedra del suelo, por si acaso. No quería hacerle daño a nadie, solo provocar ruido para ver si reaccionaba. Respiré hondo, pero cuando levanté la vista la silueta ya no estaba. El espacio entre las plantas se veía normal, vacío. Busqué con la mirada, pero todo seguía igual. Solté la piedra y reajusté el costal. No quise quedarme más tiempo. Caminé sin apurarme, pero sin voltear. Al llegar al camino del rancho me detuve y miré por última vez el maizal. Todo lucía tranquilo, pero esa incomodidad no se me quitó. La siguiente vez que fui al maizal traté de convencerme de que todo estaba bien. Cuando consideré que tenía suficiente maíz, levanté el costal y comencé a caminar de regreso. Al pisar la orilla del camino al rancho, escuché un sonido seco. Todas mis mazorcas habían caído. Mi costal se había roto. Me giré con fastidio para recogerlas, pero me quedé congelado. Noté que entre los tallos marchitos alguien se asomaba. Era una mujer. Al principio solo vi su silueta, como si se escondiera a medias. El cabello negro le caía sobre el rostro y su vestido estaba sucio, cubierto de polvo y manchas. Su piel pálida resaltaba entre el maíz. Sentí un escalofrío inmediato. No era solo su presencia, sino su quietud. Estaba rígida, inmóvil, como si no respirara. El miedo me dominó y corrí hacia el rancho, dejando el costal y las mazorcas atrás. En un momento volteé, esperando verla otra vez, pero ya no estaba. El camino seguía vacío y el viento movía los tallos con calma, como si nada hubiera pasado. Con el corazón acelerado intenté convencerme de que quizá era una mujer del rancho, tal vez alguien que se había metido sin que yo notara.
Esa tarde regresé con mi padre y un nuevo costal. El maíz seguía esparcido en la tierra, justo como lo había dejado. No mencioné nada sobre la mujer, pero esa noche al intentar dormir, su imagen no se apartaba de mi mente. Al día siguiente vendí el maíz sin problemas. La gente del pueblo lo compraba rápido y por primera vez tenía dinero propio en los bolsillos. No era mucho, pero se sentía distinto, como una prueba de que podía valerme por mí mismo. Sabía que aún quedaban elotes en el terreno, y aunque me ponía nervioso regresar, la necesidad de seguir vendiendo fue más fuerte. Volví con cautela, atento a cada ruido, pero nada extraño ocurrió. No había sombras ni sensación de ser observado. Me convencí de que había exagerado lo anterior y me concentré en el trabajo. Con los días el miedo se fue desvaneciendo. Me acostumbré a la rutina de recoger y vender, disfrutando de ganar mi propio dinero. Pero una semana después algo cambió. Mientras limpiaba las mazorcas en el maizal, escuché mi nombre. Fue un susurro débil, arrastrado, como un lamento que el viento empujaba entre las plantas. Era la voz de una mujer. Sonaba apagada, dolida, y venía desde dentro del maizal, muy cerca. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sentí una presión en el pecho como si algo se inclinara sobre mí. No quise correr ni mirar, solo enderezarme con calma y salir. Avancé despacio controlando mi respiración, fingiendo normalidad, pero al caminar, por el rabillo del ojo, vi algo de pie entre las hileras. No giré la cabeza, no quise confirmar lo que estaba viendo. Una figura alta, delgada y oscura permanecía inmóvil, como una sombra pegada al campo. Desvié el paso fingiendo no haberla visto, mientras el miedo me apretaba por dentro. Pero entonces el llanto volvió a escucharse. Era la misma voz que me había llamado antes, ahora convertida en un sollozo denso y quebrado que parecía quedarse suspendido en el aire. Mientras caminaba, el sonido se acercaba más, como si esa cosa avanzara junto a mí sin dejarse ver. El peso sobre mis hombros se volvió insoportable. Sentía que algo invisible me envolvía y me arrastraba. A cada paso la presencia se hacía más pesada, como si caminara detrás de mí, inclinándose sobre mi hombro, susurrando su dolor en mi oído. Apenas salía del maizal cuando algo frío y áspero se cerró con fuerza en mi brazo. Fue un agarre seco, brutal, como una mano huesuda que me jaló hacia atrás. Perdí el equilibrio y caí entre las plantas, tratando de aferrarme a los tallos que me raspaban la piel. Pero aquella cosa era más fuerte. No la veía, pero sentía su respiración, el hielo de sus dedos hundiéndose en mi carne. De reojo alcancé a distinguir una sombra alta, pegada a mí, con un rostro pálido y unos ojos desorbitados que parecían querer obligarme a verla. Apretaba los dientes mientras aquella fuerza me arrastraba hacia el fondo del maizal. Mis pies resbalaban, mis uñas se hundían en los tallos, las ramas se quebraban a mi paso, pero ella no se detenía. Tiraba de mí con desesperación. Cuando entendí que no podía vencerla, grité con todas mis fuerzas, con la garganta seca de miedo, esperando que alguien me oyera. Entonces aquella cosa lloró. Fue un alarido de tristeza y dolor, un lamento que helaba los huesos. No me soltó. Al contrario, comenzó a correr, arrastrándome con furia. Tropezaba con raíces y zanjas. Las ramas me golpeaban el rostro y la piel se me abría con los rasguños, mientras el frío de aquella mujer me envolvía por completo. El maizal quedó atrás. Los tallos fueron reemplazados por árboles retorcidos, por un terreno boscoso que no reconocía. Mi garganta dolía de tanto gritar, pero no podía detenerme. Cada vez que intentaba frenarme, cada vez que trataba de aferrarme al suelo, ella me empujaba más fuerte. Me arrastraba como si no pesara nada, como si yo no fuera más que un saco vacío en sus manos. Mi vista se volvió borrosa, la oscuridad del bosque parecía tragarse todo, y en un último intento desesperado me dejé caer. Todo a mi alrededor se volvió una neblina espesa. La cabeza me daba vueltas. Las sombras del bosque se mezclaban en mi visión. Después todo se apagó.
Según me contó mi padre después, cuando no volví pensó que me había entretenido recogiendo más maíz. Pero al caer la tarde y ver que los trabajadores terminaban su jornada, sintió que algo andaba mal. Caminó por el camino de siempre, esperando verme aparecer con el costal al hombro. Pero no había nadie. Fue directo al maizal, apartando las plantas secas mientras me llamaba una y otra vez. No me encontró. Buscó entre las hileras, los bordes, los caminos y los terrenos vecinos, pero no había rastro mío. La angustia empezó a apretar su pecho. Yo nunca me tardaba sin avisar. Regresó al rancho y avisó a los trabajadores. El patrón, don Santos, se unió enseguida, montó su caballo y organizó la búsqueda. Algunos hombres fueron a pie, otros a caballo. La esposa del patrón envió a los peones jóvenes a preguntar en los ranchos cercanos. Me buscaron por todas partes, en el maizal, entre los arbustos, por los caminos y hasta en el río, aunque sabían que no tenía sentido. Aún así revisaron cada rincón. No hallaron nada. La noche cayó y el miedo se volvió más grande. Los caballos se inquietaban, las linternas temblaban sobre la maleza y las voces me llamaban sin respuesta. Mi padre no durmió. Caminó toda la madrugada mirando la oscuridad, esperando ver una sombra, escuchar mi voz, cualquier señal. Su patrón también se quedó hasta tarde, preocupado. Pasó una semana y no hubo rastro de mí. Mi madre llegó al rancho desesperada, con el rostro marcado por el llanto y la voz rota. Papá ya no dormía. El patrón aún enviaba hombres a buscarme, pero las esperanzas se desvanecían. Algunos decían que me habían llevado, que la sierra no era segura, aunque no había señales de nada, ni cuerpo, ni huellas, ni pistas. Fue hasta el 10º día que me encontraron. Estaba en el río, sobre una piedra, inmóvil bajo el sol. Un trabajador me vio y corrió al rancho. Don Santos y mi padre llegaron enseguida. Mi cuerpo era puro hueso, mi piel parecía papel, el rostro hundido, los labios y la boca quemados. Lucía como si hubiera caminado descalzo por espinas. Me llevaron al centro de salud del pueblo. Yo no recuerdo nada, todo era vacío. Mis padres se quedaban a mi lado día y noche, esperando que despertara. El pueblo murmuraba 1000 teorías, que me habían confundido con alguien, que me había perdido, que el miedo me había destrozado por dentro. Era como si durante esos 10 días no hubiera existido, como si me hubieran arrancado del mundo y luego devuelto. Mi padre nunca creyó ninguna explicación. Decía que estuve mal por meses. No hablaba, no comía, solo miraba el techo con los ojos vacíos. A veces me temblaba el cuerpo sin razón, otras despertaba gritando o respirando agitado, como si viera algo que los demás no podían ver. Lloraba sin control y cada intento por hablar me quemaba la garganta abierta. Las noches eran las peores. Decían que me aferraba a las cobijas, temblando, como si algo quisiera arrebatármelas. Mi mente se rompía en fragmentos, dejando solo destellos confusos, imágenes sin orden ni sentido. Era como si una parte de mí se hubiera quedado allá, en ese maizal. Pero poco a poco, y con ayuda de curanderos de la zona, fui mejorando. Contarles a mis padres lo que pasó en el maizal fue difícil. Solo tenía fragmentos, sensaciones sueltas, imágenes borrosas. No podía explicar cómo terminé en el río, ni por qué mi cuerpo estaba destruido. Solo sabía que todo había comenzado allí. Mis padres escucharon en silencio. En mi familia siempre se hablaba de cosas extrañas. Luces en el monte, sombras entre los árboles, voces en la madrugada. Pero nunca algo así. Esto era diferente. Algo perverso me había llevado, algo que no podía entender. Lo único que pudieron hacer fue llevarme a la iglesia. El sacerdote del pueblo me bendijo con agua bendita. Yo seguía sintiendo a la mujer del maizal, escondida en los rincones oscuros de la casa, observando sin mostrarse. Mis padres me llevaron a capillas de los alrededores, a santuarios donde la gente dejaba velas y ofrendas. Mi madre me dio un escapulario y me pidió que nunca me lo quitara.
Mi padre, aunque no era religioso, accedió a todo, desesperado por hacer algo. Don Santos no era escéptico. Había vivido toda su vida en la sierra, donde la oscuridad y el silencio ocultaban cosas que era mejor no nombrar. Una tarde reunió a los trabajadores y ordenó llevar combustible. El patrón ordenó quemar el maizal donde me perdí. El fuego se extendió rápido, devorando los tallos secos con un rugido feroz. El humo se elevó como una columna oscura que se veía desde todo el rancho. Conforme pasaron los meses, la imagen de aquella mujer comenzó a desvanecerse. Cada noche, cuando el sol caía, sentía el mismo peso en el pecho y rezaba junto a mi madre hasta que el sueño me vencía. Ella colocó una imagen del Señor de la Misericordia en mi cabecera y me pidió no olvidar mis oraciones. Yo obedecía porque sabía que sin ellas la noche sería peor. Aún así, el recuerdo del maizal me perseguía. El sonido de las mazorcas cayendo, su vestido sucio, sus manos frías arrastrándome. Con el tiempo, la vida siguió y aprendí a vivir con el recuerdo. Don Santos fue mi padrino de comunión. Me regaló un escapulario y me dijo que nunca lo dejara, que la fe era la única protección ante lo que no entendemos. Hoy intento pensar que todo fue producto del trauma, pero en el fondo sé que no es así. Sé que lo que vi fue real. Sé que aquello que me arrastró en el maizal existió. Ahora vivo en paz con mi familia y trato de no mirar atrás. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda a que nuestros relatos lleguen a más personas. Continuamos. ¿Cómo están, comunidad del último huésped? Me llamo Saúl y tengo 55 años. Siempre he sido un hombre de costumbres. Toda mi vida la pasé en un pueblo del estado de Guerrero, rodeado de huertas y caminos polvorientos que parecen no llevar a ningún lado, pero que, para mí, son el centro de todo. Aquí nací, aquí crecí, y aquí aprendí que la vida puede ser sencilla, pero nunca carente de significado. Mis días siempre comenzaban temprano, cuando el sol apenas asomaba entre los cerros. Mientras lo bebía, podía escuchar los primeros sonidos del día. El canto de un gallo a lo lejos, el ruido de algún vecino barriendo su patio, y a veces los pasos rápidos de algún perro cruzando la calle. Después de beber el último sorbo, tomaba mi bicicleta y me dirigía a la huerta que estaba a casi 1 hora del pueblo. El trayecto nunca me pesaba. Aunque largo, el camino tenía algo que me gustaba. Había subidas y bajadas, pedazos donde los árboles se juntaban y formaban un túnel natural. A veces me encontraba con conocidos en el camino, quienes llevaban sus herramientas o sacos de semillas. Nos saludábamos con un gesto rápido o un buenos días, y cada uno seguía su rumbo. Mi huerta era un lugar que conocía de memoria. Estaba junto a un arroyo, era un terreno que llevaba años cuidando. Además de las plantas de calabaza, tenía un pequeño corral donde criaba puercos. Lo había construido con mis propias manos, usando madera que recogí de los alrededores. Los puercos eran parte importante de mi día. Apenas me escuchaban llegar, empezaban a gruñir y a empujar la cerca, como si supieran que traía comida. Siempre llevaba en la bicicleta un saco con sobras y cáscaras que juntábamos en casa. Me gustaba verlos comer, escuchar el ruido de sus hocicos metidos en los botes. Durante esos años, mientras iba y venía de la huerta, llegué a experimentar una que otra cosa que por más que intenté explicarme, nunca encontré una razón que me dejara tranquilo. La mayor parte del tiempo hacía mis recorridos por la mañana, pero en algunas ocasiones, cuando el día se me iba entre otros pendientes, tenía que ir por la tarde. La primera vez fue cerca de mi huerta, un día en que ya estaba terminando de dar de comer a los puercos. El sol estaba bajo y la luz anaranjada de la tarde se colaba entre las ramas de los árboles. Recuerdo que me senté un rato bajo el árbol grande junto al corral, mirando el arroyo. Había un silencio cómodo, solo roto por el murmullo del agua y alguno que otro pájaro. Estaba a nada de levantarme para regresar al pueblo, pero al alzar la vista lo vi. Parecía una sombra, pero no una cualquiera. Estaba arriba de uno de los árboles cercanos, entre las ramas más altas. Al principio pensé que era mi mente,
tal vez el juego de luces entre las hojas y el cielo, pero no podía quitarle los ojos de encima. Esa figura tenía forma, la forma de un cuerpo, como si fuera una persona sentada o encorvada sobre las ramas. Sacudí la cabeza, convencido de que estaba viendo mal, pero justo en ese momento la sombra se movió. Lo hizo con una rapidez que no esperaba, como si se deslizara entre las ramas en lugar de treparlas. Me quedé quieto por unos minutos, tratando de encontrarle sentido. Tal vez un animal, me dije. Pero en esa zona no había animales tan grandes que pudieran subirse a los árboles de esa forma, y mucho menos moverse de esa manera. Con el tiempo fui dejando ese recuerdo atrás, pero entonces ocurrió otra cosa que me hizo dudar. Fue en otro de esos días en que fui a la huerta por la tarde. Ya estaba oscureciendo cuando terminé de revisar las calabazas y de dar de comer a los puercos. Había guardado las herramientas y estaba asegurándolas cerca del corral cuando lo escuché. Fue tan claro como el agua que corría por el arroyo. Alguien gritó mi nombre. Era una voz fuerte, como si estuviera a pocos pasos de donde yo estaba. Me giré de inmediato, pensando que tal vez algún conocido había pasado cerca. En esa época, de vez en cuando algún vecino o campesino pasaba por ahí, ya fuera para recoger leña o simplemente porque el camino cruzaba hacia otras parcelas. Pero cuando miré a mi alrededor, no había nadie. Solo los árboles, el arroyo y el silencio que se había hecho de repente. En los días siguientes, el grito se repitió. Siempre en la huerta, siempre al caer la tarde. A veces estaba limpiando el corral de los puercos, otras revisando las calabazas o simplemente guardando las herramientas. Fue así como empecé a responderle, a decirle que ya no me asustara. Lo decía con voz calmada. Mi madre siempre lo hacía cuando yo era pequeño. Escuchaba cómo le hablaba a los difuntos, más que nada cuando sentía que estaban demasiado cerca de ella. O cuando por alguna razón sucedía algo que era difícil de explicar, algún ruido en la casa, o cuando algo se caía al suelo sin razón aparente. Yo solo estoy aquí para cuidar a mis animales, no te estoy haciendo daño, decía cada vez que escuchaba que alguien gritaba mi nombre. No sé si realmente creía que fuera un espíritu, pero era la única explicación que me parecía lógica. En la huerta no había nadie más. Los pocos vecinos que trabajaban tierras cercanas se iban antes del atardecer. Hubo una tarde en la que viví lo que aún considero mi experiencia más aterradora. Había terminado tarde en la huerta, más de lo usual, porque uno de los puercos se había salido del corral y tuve que reparar la cerca antes de irme. Cuando por fin tomé mi bicicleta para regresar al pueblo, el sol ya estaba bajo, pero aún había suficiente claridad para distinguir el camino. Pedaleaba a un ritmo constante, pensando en llegar a casa y descansar, cuando escuché algo que me hizo detenerme casi en seco. Era un llanto. Al principio pensé que podía ser el viento o algún animal, pero después de unos segundos me di cuenta de que era inconfundible. Era el llanto de un bebé, fuerte, claro, desgarrador. Me quedé inmóvil, aún sentado en la bicicleta, tratando de escuchar con más atención. El sonido venía de una de las huertas al borde del camino. Intenté convencerme de que tal vez era una madre que había acompañado a algún campesino a trabajar, pero no se escuchaba ninguna otra voz, ni un murmullo, ni pasos, nada, solo el llanto. No podía seguir pedaleando como si nada. Algo en mi conciencia no me dejaba tranquilo. Si de verdad había un bebé ahí, no podía dejarlo así. Me bajé de la bicicleta, la recargué contra un árbol y me acerqué al alambre que rodeaba la huerta. Desde donde estaba, el llanto parecía aún más fuerte. Grité, esperando que alguien me respondiera, pero solo el llanto seguía con la misma intensidad. Con cuidado, levanté el alambre y lo crucé. Caminé despacio entre los surcos de la huerta. El lugar estaba desierto. No había señales de campesinos, animales, ni de nadie más. El llanto era lo único que llenaba el silencio. Lo seguí hasta llegar a un claro donde había unas tablas viejas tiradas sobre el suelo. Al acercarme, me di cuenta de que no estaban ahí por casualidad. Cubrían lo que parecía ser un pozo de agua antiguo. Las tablas estaban mal colocadas,
y había un hueco en una de las esquinas por donde el sonido se hacía aún más claro. Me quedé parado, sintiendo como un escalofrío me recorría la espalda. Me acerqué con cuidado, inclinándome para tratar de ver qué había dentro. El sonido era tan fuerte que me hacía pensar que el bebé estaba justo ahí, a unos pocos metros. Pero al asomarme, lo único que vi fue oscuridad. Un vacío profundo que no dejaba distinguir nada más. Intenté mover las tablas para abrir el pozo, pero estaban húmedas y pesadas. Por más que empujé y tiré, no pude. Sentí un nudo en el estómago y por un momento consideré simplemente irme, pero mi conciencia no me dejaba. Entonces recordé que llevaba una linterna en una bolsa colgada de la bicicleta. Me levanté rápidamente, fui hasta el árbol donde la había dejado y saqué la linterna con manos temblorosas. Al regresar al pozo, encendí la luz y la apunté hacia el hueco. Lo que vi hizo que mi cuerpo entero se helara. No había un bebé, había una persona. Era un adulto, estaba encorvado en el fondo del pozo, y cuando la luz lo alcanzó, levantó el rostro de repente, como si hubiera estado esperando que alguien lo encontrara. A pesar de su tamaño, seguía llorando como un bebé. Un sonido que no encajaba con la figura que tenía frente a mí. Su rostro estaba sucio, cubierto de lodo y mugre, y sus ojos brillaban con el reflejo de la linterna, como dos pequeños espejos que parecían mirarme directamente. Sentí que el aire me faltaba. ¿Cómo era posible? Esa persona, ese hombre, lloraba como si fuera un recién nacido. Moví la linterna para observarlo mejor, pero lo que vi me hizo retroceder. Su cara era aterradora. Tenía facciones viejas, desgastadas, pero el lodo que la cubría le daba un aspecto aún más extraño. Era como si su piel estuviera rota en algunos lugares, como si su piel estuviera cayéndose. Lo peor de todo era su expresión. Me miraba con una mueca que parecía una mezcla de burla y desesperación, como si supiera que yo no podía ayudarlo, como si se divirtiera con mi miedo. El llanto no paraba. Era un sonido desgarrador, completamente fuera de lugar. Quise hablar, pero las palabras no salían. Todo en mí gritaba que eso no era normal, que lo que estaba viendo no debía estar ahí. La linterna temblaba en mi mano y antes de que pudiera reaccionar, me levanté de un salto, sintiendo que mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Algo estaba mal, muy mal. Me alejé lo más rápido que pude. Cruzar el alambre de regreso me pareció una eternidad. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía caminar. Cuando finalmente llegué a la bicicleta, la monté y pedaleé lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Todo mi cuerpo se sentía descompuesto, como si algo me hubiera arrancado las fuerzas. Llegué al pueblo temblando, con la ropa empapada en sudor. Silvia me vio entrar y su expresión cambió de inmediato. «¿Qué te pasó?», me preguntó mientras dejaba el cuchillo con el que cortaba papaya. Le relaté todo. A medida que hablaba, los ojos de Silvia se llenaban de preocupación. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro en el fondo del pozo, esa mueca burlona y desesperada que parecía grabada en mi memoria. Por la mañana, cuando salió el sol, mi esposa estaba decidida. «Vamos», me dijo mientras buscaba las llaves de la camioneta. No había forma de convencerla de lo contrario. El trayecto hacia la huerta fue silencioso. Yo conducía despacio. El sitio estaba igual como lo recordaba. Las tablas viejas, el hueco en la esquina, el silencio que parecía envolverlo todo. A la luz del día, todo se veía más claro, pero también más extraño. Las tablas estaban húmedas y desgastadas, como si nadie las hubiera tocado en años. Silvia se acercó primero. Nos inclinamos, y la luz descendió por las paredes cubiertas de moho y humedad. No había nada, ni un solo rastro de lo que yo había visto. El fondo estaba vacío, lleno de tierra acumulada, pero sin señales de una persona, ni de un bebé, ni de nada que pudiera explicar el llanto que había escuchado. Pasé la linterna de un lado a otro, buscando con desesperación algún indicio, algo que confirmara que no estaba perdiendo la cabeza.
pero no había nada. No discutí, no quería quedarme ahí ni un segundo más. Regresamos a la camioneta en silencio y Silvia arrancó sin decir nada. Durante el trayecto de vuelta al pueblo, yo seguía pensando en lo que había pasado. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara en el fondo del pozo. A pesar de que no había ninguna prueba, sabía que lo que vi fue real. No podía explicarlo, pero lo sabía. Mi esposa sugirió hablar con el dueño de la huerta, un conocido del pueblo, para ver si él tenía alguna explicación. Beto, el dueño, era un hombre de mediana edad, siempre amable y con buena disposición. En todos los años que he tenido esa huerta, nunca había escuchado algo como esto, dijo con una voz firme, pero con un toque de incertidumbre. Esa huerta ha estado en mi familia desde mi abuelo y nunca hemos tenido problemas ahí. El pozo que mencionan es viejo, ya no lo usamos. Pero nunca ha pasado nada raro, ni ruidos, ni llantos, ni nada parecido. Su respuesta me dejó frío. Parte de mí esperaba que dijera algo diferente, que contara una historia antigua o algún rumor del pueblo que explicara lo que había pasado. Pero no fue así. Es la primera vez que escucho un testimonio igual, agregó Beto. Si algo similar hubiera pasado antes, ya me habría enterado. Con el tiempo, dejamos de hablar del tema. Silvia, siempre práctica, prefirió no darle más vueltas y yo intenté hacer lo mismo. Pero incluso ahora, años después, cada vez que pienso en ese lugar, siento el mismo escalofrío que me recorrió aquella tarde. La mueca burlona, el llanto desgarrador que no correspondía a lo que vi, la oscuridad del fondo, todo sigue tan claro en mi memoria como si hubiera ocurrido ayer. Hasta el día de hoy, ni mi esposa ni yo hemos podido darle una explicación. Beto tampoco volvió a mencionarlo, y nunca supe si realmente fue a revisarlo. Mi querida comunidad, espero que les haya gustado este especial de 90 minutos de relatos de terror. Vamos iniciando el mes con este maratón, pero les prometo que habrá más, sobre todo para nuestro segundo aniversario que se viene pronto. Les quiero agradecer por todo el amor y todo el cariño. Ustedes son el mejor apoyo que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.